agrada mucho, pero es necesario tocarlo, igual que muchos otros temas dentro de la iglesia que nosotros como cristianos tenemos que tocarlos y dejar que la palabra del Señor nos confronte. No les confronta el pastor, sino la palabra. La palabra me confronta a mí mientras yo estoy preparándome para este mensaje. Hay veces que yo, pregando con este mensaje, siento de parte de Dios una convicción y termino llorando porque me encuentro que realmente necesito. Hay áreas que yo encuentro en mi vida que necesito que Dios rendirla al Señor. Yo tengo que confesarlo porque es la realidad. Es la realidad, hermano. Hay veces que termino llorando y pidiéndole al Señor que tenga misericordia y me ayude. Y sabemos que el quebrantamiento no viene de Satanás, viene de Dios. Y todo lo que viene de Dios es bueno. ¿No dicen amén a eso? Amén. Todo lo que viene de Dios es bueno. Y el método que Dios usa, esto es como un repaso, para lidiar. El quebrantamiento es precisamente ese método que Dios usa para lidiar con una vida independiente, una vida egoísta, una vida autosuficiente. Porque la realidad es que cuando nosotros llegamos al Señor con todas estas cosas. Llegamos con todas estas cosas y Dios tiene que comenzar a trabajar en nuestras vidas. Entonces nosotros como seres humanos, al fin, no queremos darle cuenta a nadie, ni aún a Dios, ni aún al mismo Dios queremos darle cuenta. Muchas veces escondemos nuestras falta de compromiso y de entrega al Señor diciendo, ay, pero Dios sabe que soy humano, o Dios sabe que somos débiles. Y nos escondemos detrás de, muchas veces, con frases como esta, Dios sabe. Para no enfrentar nuestra condición de egoísta, de querer vivir de forma individual y hacer las cosas a mi manera. Entonces, si nosotros dependemos, no importa que sea una cosa o una persona, o una relación, o un negocio, si nuestra dependencia, que nosotros le damos tanta importancia a algo que tome el lugar de Dios, Dios va a comenzar a bregar con eso en tu vida. No importa lo que sea una tendencia pecaminosa, lo que sea, Dios lo tiene en la mirilla. Amén. Y va a llegar el momento que Dios lo va a trabajar. Y no es fácil porque es doloroso. Es doloroso. Y el que está hablando aquí ha pasado por momentos difíciles de quebrantamiento. Yo creo que no estuviese aquí si no fuese así. Porque para llegar aquí arriba, para llegar a ser pastor, para llegar a ser un buen maestro, para llegar a ser un buen evangelista, un hombre, una mujer de Dios que haga la diferencia, amén, tiene que pasar por un proceso de quebrantamiento. Y Dios usa distintos medios para que nosotros lleguemos a eso. Por lo tanto, hablamos primera vez que el método de Dios, o sea, que el método de Dios para lidiar es precisamente el quebrantamiento. Hablamos acerca de que el quebrantamiento viene de dos maneras. Viene a través del conocimiento. Hay personas y hay veces que uno recibe una revelación, una enseñanza, un conocimiento, bien sea a través de un mensaje, a través de una predicación, bien sea porque usted está leyendo la Biblia, decidió separar unos días para el Señor y usted está leyendo la Biblia, de momento viene sobre usted una convicción en una área y usted comienza a llorar delante del Señor. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿A los otros no le ha pasado? Eso es una experiencia maravillosa. Entonces ahí nosotros nos arrepentimos, que nos quebrantamos delante del Señor y lloramos y tomamos una decisión de entonces cambiar esto. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces viene la revelación, viene el conocimiento y no hacemos caso. Entonces, o es por revelación
por cantazos, es por golpes. Pero bien. ¿Cuántos creen que eso es así? Amén. Son las dos maneras que nosotros aprendemos. Y la mayor parte de las veces hasta usted no sabe cómo es. Por cantazos. Sí. A la buena o a la mala. Decisiones. Pues Dios dice, o tú te arreglas a la buena, o yo te llevo al cielo a la buena, o te llevo al cielo a la mala. Pero te voy a llevar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Queremos llegar? Claro que sí. Sí, Señor. Así que Dios prefiere que nosotros suframos un tiempo aquí y no que suframos eternamente perdidos. Gloria al Señor. Así que esto es temporal, no es una cosa permanente. Aún Jesús tuvo que aprender, dice la Biblia. Dice que por la obediencia, por el sufrimiento aprendió la obediencia. Hebreos. Aún Jesús fue quebrantado. Entonces, hablamos del principio que acabamos de leer, ese verso, primero en Isaías, que Dios habita en el corazón de la persona quebrantada, humilde. Y también el principio del quebrantamiento lo encontramos ahí en Juan 12:24, que tiene que ver con la muerte. La muerte. Tiene que ver con la muerte. Ese es el principio. Morir al yo, morir a la carne, morir a lo que yo quiero, a mi forma de vivir, para que entonces sea Dios el que esté tomando el escenario, el control de la vida. Y Dios va a quitar los obstáculos. No hace mucho, unos hermanos aquí tuvieron que ir a casa. Se ha tapado la tubería. Y yo hice todo lo posible por destaparlo. Eché potes de eso que venden allí en Costco y no funcionó. Se fueron unos hermanitos de aquí, le metieron una cosa por ahí dentro y empezaron aquella cosa a dar vueltas. Séquese. Y lo destaparon. Entonces el agua, fluía el chorro de agua por ahí para adentro, o más bien. Y Dios tiene que hacer lo mismo con nosotros. Hay cosas que impiden el fluir de la bendición de Dios. Amén. El fluir de la presencia de Dios. Hay hermanos que tú compartes con ellos y tú puedes sentir esa gracia de Dios que fluye. Y que fluye. Pero hay gente que parece que están tapados. Y Dios quiere que nosotros, que fluya, que sea un chorro de bendiciones. Amén. En nuestras vidas y a través de nosotros. No solamente para nosotros, sino lo más maravilloso es que a través de nosotros fluya esa bendición para bendecir a otros. Gloria a Dios. Y eso solamente pasa cuando morimos aquellas cosas que están impidiendo el fluir de la bendición de Dios. Muchas veces la impulsividad, ser impulsivos, el orgulloso, ser orgulloso, el mal carácter que le hemos mencionado. Hablamos de Moisés, de Saúl, hablamos de la diferencia de estos dos hombres. Cómo Saúl brincó rápido al reino, a ser rey. Y cómo Dios dijo, no, con David voy a hacer otra cosa, lo voy a quebrantar. Y lo tuvo 10 años, corriendo por el desierto, huyendo de Saúl, habiendo recibido la misma unción que tenía Saúl. Sin embargo, tuvo 10 años. Ay, ese hermanito que me hace la vida imposible. Yo ni iría a la iglesia por ver a ese hermano. Pues David tuvo que salir huyendo, tuvo 10 años, pero durante esos 10 años Dios quería hacer algo en David que no tenía Saúl, y era quebrantarlo para que él dependiera de él. Con todo y con eso vemos que después Dios tuvo que seguir bregando, porque lo que pasa es que Dios quita unas cosas adelante y después no lo puedo quitar toda la misma vez porque te destruyo, y va poco a poco tratando con nosotros, ¿verdad? Entonces, Moisés tuvo 40 años.
detrás del desierto y por el desierto, hasta que Dios lo quebrantó. Cuando Dios lo quebrantó, que ya se dio cuenta que ella estaba listo para el ministerio, se le apareció una salsa ardiendo que él vio en el desierto. Y lo peculiar era que en el desierto tú puedes ver eso, espontáneo, que arde algo, pero la cosa era que se quemaba, pero no se consumía, y él se acercó y Dios le habló. Yo no sé lo que pasó por la mente de Moisés, pero después de 40 años, Dios tú te aparece. ¿Dónde estabas tú cuando tuve que huir? ¿Dónde estabas tú cuando tuve que meterme aquí en este desierto? ¿Dónde estabas cuando me violaron? ¿Dónde estabas cuando me botaron del trabajo injustamente? ¿Dónde tú estabas? Pues yo estaba ahí, dice Dios, bregando contigo, tratando contigo, quebrantando tu ego, tu orgullo, porque quiero usarte. Dicen amén, te lo voy a agradecer. Amén. Porque el decir amén para eso no es fácil. Por lo bueno, tenemos que acostumbrarnos, vamos para la República Dominicana, ¿verdad, hermano? Mañana. No es fácil. Ahora, yo quisiera que hoy habláramos de un personaje sumamente interesante. Y les voy a pedir que hagan un ejercicio bíblico. Abran sus Biblias. Varios pasajes vamos a leer juntos. Vaya primero, abra su Biblia en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Amén. Amén. Nadie me ganó. La tengo marcadita. Mateo 14. Vamos a leer un verso. ¿Lo tienen? Mire, el verso 28. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Vaya ahora al capítulo 16. Capítulo 16. Verso 21. Verso 21. Dice así: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos y de los principales, sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte lo llevó, y comenzó a reprenderlo por decir semejante cosa. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Vamos ahora a Juan capítulo 13. No, vaya al capítulo 26, para no sacarlo de segundo. Capítulo 26. No de Mateo, perdón. Mateo. Capítulo 26 de Mateo, verso 31. Vayan viendo cómo es Pedrito. No Pedrito que está sentado allá atrás. 31. En el camino Jesús le dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque la escritura dice: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí lo veré. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedrito, esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces. Ay, santo. Juan 13. Este es el verso 13. Juan 13, 5 al 8. 5 al 8. ¿Lo tiene? Juan. Y echó en un recipiente. ¿Quién echó en un recipiente? Agua, Jesús, ¿verdad?
y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, contestó Pedro, jamás me lavará los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Esa dice mi versión. ¿Cómo dice el suyo? No tendrás parte conmigo. No tendrás parte conmigo. Okay. Bien. En otro lugar dice que Jesús pregunta, quizá vayan ahí, ahora tienen que regresar al 16 de Mateo. Verso 13, 16. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos. Dicen Juan el Bautista, y otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías, y algunos otros profetas. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, a Pedrito otra vez, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Y se recuerdan el caso, lo que pasó en Getsemaní, cuando fueron a arrestar a Jesús? ¿Ah? Que Pedro sacó la espada y le tiró a tumbarle en la cabeza con todo al sirviente del sumo sacerdote y lamentó mucho haberle cortado solo la oreja. Él no le tiró para la oreja. ¿Usted cree que le tiró para la oreja? Él no le tiró para la orejita. Él le tiró para llevarle la cabeza. Pero falló, parece que era un brillo algo así, y le llevó hacia la oreja. Ese era Pedro, Pedrito, ¿verdad? ¿Sabe cómo lo que significa Simón? Simón significa vara flexible, débil, indeble, que se mueve al fluir del viento. Simón significa vara flexible, débil, que cuando le damos vientos se mueve de un lado para otro. Eso es lo que significa el nombre Simón. Así que tenga eso en mente. Los discípulos, aunque tú lo ves ahí en el cuadro ese que pintan, que ya con barba y gruesos y como mayorcitos, tenían más o menos entre 21 o 22 años hasta los 27 por ahí. No eran bien mayores. Entonces eran gente que estaban aprendiendo, igual que nosotros. Y entre ellos, Pedro, una escuela de 3 años y medio con el maestro. Pero antes de ser quebrantado tenía una lista, igual que tú y yo, una lista de cositas que están en nuestras vidas, como esa autosuficiencia, impulsivo, individualista, orgulloso. Le encantaba ser el primero, y ustedes lo leyeron ahí, cuando Jesús venía caminando por el agua, pero dijo, Señor, déjame a mí. Déjame caminar por el agua. Déjame caminar. Cuando Jesús quiso lavarle los pies, no, a mí no. Eso es orgullo. A mí no. Eso es orgullo. Otro día, Pedro le dice, lo leímos, jamás te voy a fallar. Yo sí es verdad que esto sí, quizás. Pero yo no te voy a fallar. Y usted sabe lo que pasó. Pero Jesús dijo, este débil, Simón, será pilar en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios te mira a ti y te ve, no como tú eres, sino como tú y yo vamos a ser. Amén. Dios tiene planes con tu vida. Y Dios está preparándote, trabajando contigo, porque Dios tiene un plan con tu vida. Amén. Y está permitiendo unas cosas que muchas veces tú no entiendes.
Pero Dios está obrando. Dios está obrando. Lo mismo que hizo con Pedrito. ¿Se recuerda? Dios nos ve. Quizás somos por ejemplo, el caballo trotó meses. Pero Dios te está viendo como un caballo de paso fino. Amén. El caballo de paso fino, usted sabe la obediencia de ese caballo, ¿verdad? Lo tocan así nada más y ya rápido se mueve para acá. Dios quiere que nosotros seamos así. Y por eso es que Dios está trabajando en tu vida. Y Dios ha puesto la mirilla en esas áreas de tu vida y está trabajando con ellos. Y en mi vida también. En mi vida también Dios lo está haciendo. Aquí no hay ni uno en el cual Dios no esté trabajando. Si tú te has puesto en las manos de Dios, Dios está trabajando contigo. Gloria al Señor. Entonces, le dijeron a Pedro, tú eres uno de ellos. Yo no sé quién es ese tipo. Oh, sí, yo te he visto, tú hablas con... No, yo no. Lagarto sea. Empezó a hablar malo allí. ¿Para qué no, verdad? Y sin embargo, ese era Pedro. Y antes de cantar el gallo, él dice en la Biblia que lloró ¿cómo? ¿Cómo lloró? Amargamente. Eso es parte que no sabía. ¿Alguno de ustedes ha llorado amargamente? Sí. Yo también. Amargo. Porque junto con ese llorar va saliendo algo que está allá adentro, que Dios no lo quiere ahí. Porque quieres que nosotros seamos usados aún más todavía. Antes que fuera quebrantado, Pedro se llamaba Simón. Ustedes saben que en una el Señor le dice, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte y yo he orado para que tu fe no falle. No fue que dijo, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo no lo voy a dejar, para que no te toque. Pero Dios quería que el diablo lo tocara, que lo zarandeara. ¿Usted sabe lo que es el zarandeo? El zarandeo lo usaban en la agricultura para limpiar el grano de trigo. 4 hombres agarraban aquella sábana, y el trigo estaba ahí, especialmente cuando había un poco de viento. Entonces, cada uno lo agarraba y empezaban a zarandearlo, a moverlo así fuertemente, con violencia. Entonces salía la paja, y el grano se quedaba. Porque la paja es lo que Dios no quiere. Y nosotros estamos llenos de paja. Y Dios comienza a sacar, por eso es que permite que Satanás nos zarandee muchas veces. Y toque nuestra salud, y toque nuestra finanza. No lo hizo con Job. No lo hizo con Job. Pues, no lo hizo con Jesús. Lo va a hacer con nosotros. Nosotros no somos hijos especiales, todos somos hijos, punto. Y Dios va a ver. Ahora, cuando Dios le dijo que Satanás lo iba a zarandear, Él le dijo el propósito. Le dijo para que luego tú confirmes a tus hermanos. Para que luego tú regreses. El zarandeo es temporal. Pero luego del zarandeo, tú vas a tener un testimonio. Tú vas a tener un testimonio que vas a confirmar a tus hermanos. Por eso es que el enemigo, Dios permite que el enemigo te zarandee y te sucedan cosas para que tú te agarres bien de Dios y luego tú tengas un testimonio para compartir con nosotros. Es un testimonio que va a afirmar a la gente. Cuando tú pasas por una situación matrimonial difícil, o cuando tú tienes un marido difícil, o una esposa difícil, que anda la paz. Y no hablo por experiencia, porque esa no es. ¿Dónde está? ¡Ay! Tú estás ahí. Después.
y tú sigues ahí orando, insistiendo y ayunando y clamando, y hay veces que tanto ayuno ya tú estás débil que casi no puedes, y Dios mío, pero tú sigues ahí, Dios te va a dar la victoria, mi hermano. Amén. Porque Dios no miente, Dios no la da. No importa el tiempo que tome. ¿Cuánto le tomó Moisés? 40 años. Yo no sé cuánto tiempo te va a tomar Dios contigo, pero luego que termine contigo el testimonio, tú lo vas a usar para glorificar a Dios. Así que después de esto, después de esta situación difícil, yo voy a tener un testimonio poderoso, me voy a mantener firme aquí, creyéndole al Señor. Y no importa cuán difícil sea este zarandeo, voy a permanecer. Porque Dios se permanece a tu lado. No es que Dios te deja y te abandona. Y la presión la controla Dios. No. No es el diablo que tiene no es el diablo que controla la presión. Es Dios que la controla. Él sabe. Porque dice la Biblia que Él no nos permite más carga que la que podamos llevar porque nos partimos. Amén. Lo destruimos. Pero si Dios está permitiendo algo en tu vida, entienda que Dios no se le ha ido el control a las manos de Dios. ¿O sí? ¿Verdad que no? No se le va, es que no se le va. Pero si tú mantienes una buena actitud y sigues tomando decisiones sabias, y orando, y ayunando, y humillándote, y hay que llorar también, porque hay momentos que no nos queda de otra que llorar delante del Señor. Señor, yo no puedo, ayúdame. Amén. Gloria a Dios. Puede ser que Dios esté usando tus hijos, tu salud, tu trabajo, tu negocio, tus finanzas, pero sigue creyendo. ¿Para qué? Tu fe no va a faltar. Mire, Primera de Pedro, capítulo 5. Ya han pasado muchos años en la vida de Pedro. Mira cómo escribe Pedrito. Mire cómo escribe Pedro. El impetuoso, orgulloso, autosuficiente, independiente, Pedrito escribe: del mismo modo, ustedes hombres más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Óigame, aquí hay una área que hay mucha gente que tiene problemas en la iglesia. Tienen problemas con someterse a las autoridades. Amén. Incluyendo al pastor. Eso no es aquí nada más, eso en todos lados. Y ningún pastor puede entrar en la iglesia y pensar que no va a tener ese problema, porque lo va a tener. Porque hay muchas cosas. Si tú bregar con gente, es bregar con situaciones. Punto. Mire lo que él dice. Y todos sirvamos unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. ¿No dice amén? Amén. Mire, dice el verso 6. Así que humíllense antes el gran poder de Dios. A su debido tiempo, Él los levantará con honor. Al debido tiempo, fíjense cómo le dice: no esperen ser humillados, humíllense. ¿Usted sabe cómo comienza esa humillación? Cuando comenzamos a aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Porque mientras nosotros no venimos al Señor, el que tiene control de nuestras vidas es Satanás y los demonios. Por eso tenemos tantas situaciones en nuestro país que lamentamos, de verdad, porque están pasando tantas cosas difíciles. Pero es que cuando nos apartamos de Dios, nos alejamos del Señor. Aquí hay solamente dos reinos, no hay 2 y medio, ni 2 y un cantil, hay dos, no hay zona neutral. Aquí o eres de Dios o eres del enemigo. Amén. O te dirige Dios o te dirige Satanás. ¿Dónde tú estás? Y cuando hay un hogar que anda lejos de Dios, alguien tiene que comenzar a humillarse ante el Señor y comenzar a reclamar y orar e insistir en la presencia del Señor. Dios nos asegura la victoria. En Cristo no hay derrotas. Amén. Porque cuando nosotros estamos en las manos del Señor y amamos a Dios, todas las cosas
ayudan para bien, obran para bien, para aquellos que amamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es una seguridad maravillosa que tenemos todos nosotros. Entonces, sigue creyendo. Pedro, llegó el momento que dice, humíllese primero, antes que venga el quebrantamiento. Dios le cambió el nombre a Pedro de Simón, le cambió el nombre de Simón a Pedro. Petros, que quiere decir piedra viva, piedra de construcción. Piedra viva, piedra de construcción. Ya no es aquel hombre de doble ánimo, ni el endeble, que se deprime por cualquier cosa, porque la depresión viene cuando nosotros creemos que no tenemos control, y es cierto, nosotros no tenemos control, pero Dios sí lo tiene. Amén. Entonces, cuando nosotros creemos esto, la depresión no llega, porque lo que tenemos es una seguridad en Dios. Y hay veces que nos encontramos como que entrando en esa depresión, pero espérate, esto no es así. Y el que tiene control de mi vida es Dios. Si esto está pasando, Dios lo está permitiendo, yo tengo que ver qué es lo que está pasando conmigo, qué es lo que Dios quiere que yo entienda, aprenda. Y Dios comienza a mostrarte lo que Él quiere. Ya no es ese hombre de doble ánimo. Un día quiere buscar de Dios, otro día no quiere buscar de Dios. Ya nos resistimos el quebrantamiento cuando nos damos cuenta que Dios está bregando con nosotros. Hay muchos Simones y pocos Pedros. Piedra, pilar, llegó a ser un pilar. De los 12 pilares que trastornaron el mundo entero de aquel tiempo, que transformaron, él fue uno de ellos. Y nosotros tenemos que ser eso también, que transformamos el ambiente donde nosotros nos movemos. Ahorita escuchaba a Yanis diciendo, que hablaba acerca de no solamente aquellos que nos rodean por allá, sino en nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia. Ese proceso de Dios se enfoca para que nosotros seamos mejores padres. Hoy estamos celebrando el Día de los Padres. Un hombre en las manos de Dios, un padre en las manos de Dios, sometido al Señor, se convierte en una piedra de construcción, porque construye su hogar, sus hijos, su familia. Nos convertimos en mejores hijos, mejores esposos. Gloria. Dios es el que arregla muchas veces. Cuando Dios quiere hacer algo contigo, Dios prepara algo. ¿Ustedes recuerdan que yo le mencioné la semana pasada? Que Jonás 1:17, ¿qué dice? Que Dios preparó un pez para tragarte a Jonás. Yo no sé qué pez te ha tragado a ti, o te está por tragarte, pero Dios lo escogió, y Dios conoce el corazón y conoce tu vida, y Él prepara las circunstancias. Y yo le voy a decir una cosa, yo estaba meditando en esto y dije, Señor, pero ¿por qué tú me has insistido en traer este tema? Tenga cuidado. Analicemos nuestras vidas, porque posiblemente Dios está dando un ultimátum. Humíllate ante la poderosa mano de Dios para que Él nos salve. Sometamos al Señor nuestras vidas, todo nuestro ser. La circunstancia llevó a Jonás a hacer lo que Dios quiso que hiciera, ir a predicar el Evangelio. Y luego vemos a Jonás otra vez problemas con Dios, es cierto. Yo no entiendo ese hombre todavía. Yo tendré que cuando llegue al cielo preguntarle a Jonás, pero ¿cómo es posible, Jonás? ¿Cómo es posible? Jonás, yo no puedo entender, cuando yo leo a Jonás ahí, yo no puedo entender cómo es posible que un hombre, que Dios
hace que se meta en el vientre de una ballena. Bueno, yo digo ballena porque yo no conozco un pez más grande. Pero a lo mejor es verdad. Yo no sé qué pez fue aquel, porque la Biblia dice ballena, dice un pez grande. Que está allá adentro. Ahí no podía prender una bombillita ni nada, ni tenía un celular para prender. A esa oscuridad, con esas algas, enredados, esa peste. Y cada vez que llegaba comida para allá adentro, peces y todas esas cosas que se tragaba ese animal, y allí dentro metido. ¿Y cuántos días estuvo allí? 3 días, no fue ni uno, porque Dios seguía mirando su corazón. Al tercer día fue que él clamó. Si no, hubiera quedado más tiempo allí. Y tú y yo tenemos que aprender a clamar a Dios cuando las situaciones en nuestra vida, entonces Dios se mete. Entonces hizo que el pez fuera y lo vomitara a la orilla de la playa. Óigame, mi hermano, pero ese hombre era duro. Ay, ese pez cogió y se metió hasta las profundidades del mar allá. La presión, yo me imagino que el hombre, ¿qué es esto? Esta oscuridad, ¿dónde me llevan? Ay, no, yo no, se me hace difícil entender ese hombre. Yo tendré que preguntarle cómo era eso. Dios es bueno, hermano. Dios sabe lo que nos conviene. Dios es bueno. Cuando no vemos a Dios en la situación, comenzamos a reprender a Satanás, y de Satanás nada. Ahora, Dios puede usar a Satanás. Ahora, le voy a decir una cosa. Si es Satanás solo, porque Satanás solo va a venir a molestar todo el tiempo, pero si es Satanás solo el que está atacándote, tú tienes las herramientas, yo tengo las herramientas para trabajar con Satanás y reprenderlo y ganar terreno, la situación, aunque salga un poquito chamusqueado, un poquito, pero seguimos adelante. Pero si es Dios que está usando esa situación, si es Dios que está usando eso para quebrantarte, no te vas a salir. Porque el poder de Dios, las circunstancias, si es Dios, no hay manera que te cambie. Dios va a hacer, va a quebrantarte hasta que tú te rindas. Porque dice la Biblia que la puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia. Amén. Y que mayor es el que está en nosotros que está en el mundo. Pero si es Dios que te está metiendo presión, si es Dios que quiere quebrantarte, hay una manera de escapar. No hay manera de escapar. Y yo entiendo que Dios quebranta individuos, y cuando hay muchos individuos en la iglesia que no están quebrantados, el quebrantamiento viene sobre la iglesia. Hay iglesias que hoy en día sirven solo para atracción turística, cuando eran iglesias enormes, con un poderoso movimiento de Dios. Hay que someterse a Dios. Amén. El problema es que todos queremos tener el control. Tiene que llegar el momento que te rindas al Señor. Al que se humilla, Dios resalta. No más excusas. Hacer un simón que vamos a hacer extra, puerta de piedra de construcción. No hombres indebres, padres con excusas, sino hombres movidos por el poder de Dios. Aleluya. Quiero orar. Por favor, cierre sus ojos.